No te preocupes. Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de compartir con un gran amigo de años, un biólogo y economista al mismo tiempo, César Javier, alias, con mucho cariño, el Rubio. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Edgar? Oye, muchísimas gracias. Ya tenía mucho que no platicábamos tan No, pues académicamente. sí, no, pues te agradezco mucho que hayas aceptado y lo hago porque así como considero a tu hermano, igual que tú, grandes amigos que nos conocemos ya de muchos años y pienso que puedes pues, aclarar ciertas dudas sobre tu profesión, sobre cómo has pasado, cómo comprendes ahora la economía, porque pienso que eres una persona antes que crítica, reflexiva y eso es lo que me motivó a invitarte y gracias, de verdad te lo agradezco mucho. Y pues para empezar a entrar en materia, pues yo te preguntaría así como que, ¿por qué estudiar economía? Y te lo voy a decir por qué. Eres licenciado en biología y estudiar un posgrado en economía, o sea, ¿por qué? Bueno, aquí hay una presión porque justamente se me hicieron varias veces esta pregunta. El posgrado que yo estudié se llama Desarrollo Económico, ¿no? Y entonces, como tal, es como una introducción a la economía política, ¿no? Pero como tal, digamos, de repente la gente piensa que a lo mejor estudié como cuestiones de econometría o microeconomía o macroeconomía. Como tal, esa cuestión no es tal, pero sí tenemos como esta introducción a la, a la, al, a la, a la, a la, a la economía política, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque es una crítica al desarrollo de la economía de la sociedad actual, ¿no? Y entonces, eh, pues por eso, ¿no? Digo, más bien esa es como la precisión, y sobre todo porque como en las ciencias naturales se habla de desarrollo sustentable y el desarrollo. De repente yo me di cuenta que en las ciencias naturales somos muy malos hablando de desarrollo, ¿no? Y por eso es que dije, bueno, pues hay que leer un poco de desarrollo económico. Sí, es un complemento y de hecho a esto va. Fíjate, yo desde mi perspectiva, no lo sé, soy un docto ignorante, o sea, no lo puedo captar bien. ¿Cómo relacionas la biología, independientemente de esto de que me estás diciendo con la economía? O sea, qué es rescatable de qué rescatas de la biología para poder entrar a la economía aparte de esta cuestión de lo sustentable, el desarrollo sustentable? Fíjate, yo creo que hay algo súper, súper muy simple que mucha gente habla y de repente hay que teorizar un poquito más, pero que no es novedoso, es pues el final del mundo, ¿no? O sea, es decir, que los recursos naturales pues no son infinitos y muchas veces se preguntan, y bueno, ¿y por qué se están agotando? Bueno, pues hay que ver entonces la manera en que se está reproduciendo las condiciones de vida, ¿no? Y eso, en términos de nuestra especie, pues es la economía, ¿no? Oye, y ahorita que dices el final del mundo, me parece muy curioso. Te voy a decir por qué. Porque realmente se va a dar el fin del mundo. O sea, desde siglos y siglos y siglos y siglos atrás, por lo menos en cada momento del ser humano, desde que se habla del fin del mundo y del fin del mundo, y ahorita no será un invento, porque pues, ¿cómo voy a saber cuál va a ser el final, no? O sea, nos dicen y nos dicen, pero pues yo sigo viendo que llueve, yo sigo viendo que hay mucha carne, muchos vegetales. Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no se ve el fin del mundo tan cerca como lo estás planteando? Está muy interesante lo que dices. Fíjate, bueno, era un decir en el sentido como relativo, pero yo creo que, bueno, más bien el final del mundo va a ser relativo, no vamos a ver que se de verdad haya el último humano o algo así, pero yo creo que sí hay pistas de un declive importante, ¿no? Que es considerablemente mayor a otros periodos del tiempo geológico. Por ejemplo, apenas supongo, hace como unos 15 días se derritió un témpano, ¿no? En el Iztaccíhuatl y hasta la UNAM puso Ujú. su placa y todo. Eso es un indicador grande, esas cosas nunca se habían derretido desde que existe la Iztaccíhuatl. Entonces, viene un poco eso. Bueno, no un poco, es mucho. Es lo que le decía, ¿no? En biología, ustedes pueden leer un texto crítico, o así se asumen, y todos te dicen, todas las especies están en peligro de extinción, toda el agua tiene una mala calidad, metales pesados, mala cantidad del aire, etcétera, pero la cuestión es como decir, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué pasa esto?
¿no? Y es ahí donde entra ya la cuestión de la economía, ¿no? Ok, hay algo que yo siempre les planteo a mis invitados y es tu pensamiento antes, durante y después de la carrera. Y no solamente eso, cuando tú ya estás trabajando o estás haciendo proyectos. Tú me habías comentado anteriormente que tú estuviste colaborando en proyectos. ¿Y cómo ha sido tu desarrollo para poder entender la realidad social? Porque cuando tú comienzas, o sea, me imagino que cuando tú comienzas a estudiar biología tienes una idea de la biología, ¿no? O sea, voy a estudiar células y cómo se hace la fotosíntesis, etcétera, ¿no? Cuando estás en el desarrollo de la licenciatura, pues ya te das cuenta de otras cosas totalmente distintas que antes decías, wow, que ignorábamos por lo general, y después ya tienes un criterio cuando sales, un criterio, podemos decirlo así, un poco más profesional, pero cuando estás trabajando, ya te creas un criterio porque ya estás trabajando con la realidad, con lo que realmente es, ¿no? Y a veces no empata mucho con la teoría o con lo que estudiamos en las aulas. ¿A ti cómo te ayudó trabajar en todos estos proyectos y comprender la realidad social? Y eso mismo que me estás diciendo, llevarlo a la economía o un estudio económico. Fíjate, en realidad a mí me cambió bueno, ¿qué es lo que pensaba yo antes? Yo dije, nada más quiero entrar a ser paleontólogo porque vi Jurassic Park, ¿no? Literalmente. Y de eso conozco como otras 4 personas más, ¿no? Y entonces te das cuenta que pues está bonito la paleontología y todo, pero que hay un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que la biología en general es muy interesante. Bueno, entonces antes dije, es bonito los seres vivos, cómo se explican, ¿no? No tienes idea, pero dices, son bonitos, hay que estudiarlos. Literal, así te lo digo. Cuando ya estás en el desarrollo de la carrera, sí te das cuenta que hay un montón de complejidades, ¿no? Y que un ser vivo y su complejidad es de lo unicelular hasta la cuestión de un ecosistema. Y entonces ahí te empiezas a como a preguntar un poco como yo algo que vi mucho en mi facultad fue ¿y esto para qué sirve? ¿No? O sea, ¿para qué sirve, por ejemplo, y nos lo planteamos mucho, porque muchas carreras nos lo preguntaban, o sea, ¿para qué sirve tu carrera? Y es algo que desde el desarrollo hasta el final permeó siempre. Nos decían, a ver, ¿para qué me sirve saber que una salamandra de la especie tal se distribuye en el eje neovolcánico mexicano? ¿Y por qué le tengo que invertir 2 millones de pesos a esa investigación, no? Y mucha gente se queda así como, pues quién sabe, ¿no? Incluso nosotros. Pero, bueno, aparte alejándonos un poco de esta pregunta todavía que después podemos responder de los niveles o los objetivos de investigación que hay en las ciencias, durante el desarrollo de la carrera te das cuenta que hay una complejidad y a mí me cambió muy importante, sobre todo hacia el final de la carrera, porque te das cuenta que yo encontré una manera como histórica y material y con mucha mayor amplitud para poder explicar el mundo, ¿no? O sea, ahora sí yo decía, oye, ¿por qué hay una especie así? Digo, bueno, la diversidad biológica tiene un origen histórico y ahora sí puedes encontrar historias o teorías, ¿no? Con muchas pruebas, con muchas, sí, con pruebas, con hechos, que te permiten explicar, compartir con las personas, ¿no? Por eso es que hay cocodrilos, por eso es que tenemos aves, por eso es que hay mamíferos, ¿no? Y yo creo que eso te da como una mayor amplitud del mundo, ¿no? Y el criterio, porque ahora sí te permite profundizar sobre los análisis de lo que está pasando en el mundo y de cómo, sobre todo, se vincula la ciencia. Porque muchas veces escuchamos, ¿no? La ciencia es importante, hay que invertir en la ciencia y la ciencia. Y entonces tú ya sabes que dices, bueno, ¿y qué ciencia, no? O sea, para empezar, muchas veces ni siquiera sabemos qué ciencia. Sí, se olvida un poco la reflexión sobre esto que estás diciendo y pues lo sabes bien porque yo también estudié una carrera que dicen, no, es para qué ¿Y sirve para qué lo que sirve? estudiaste, ¿no? Y lo primero es la reflexión, ¿no? O sea, queremos resultados inmediatos para poder solucionar, ¿no? Pero pues la primera solución que tenemos que hacer es empezar a reflexionar, no a pensar, porque todos pensamos, todos tenemos una idea y pensamos, sino reflexionar esos pensamientos que tenemos y esas realidades. Y a mí me cuesta, pues no trabajo entender porque si a mí me van a decir que me voy a morir de hambre, pues a ti te van a decir que te vas a morir doblemente de hambre, ¿no? Porque pues estudiaste biología y estudiaste, o sigues estudiando economía, ya terminaste No, economía. ya terminé. Ah, Hace unos ya, meses. bueno, Ya sí, sí. titulado y todo. Entonces, pues te vas a morir doblemente de hambre. Y tú siendo frío, calculador, porque sí, sí, así te lo digo, No te preocupes. siendo frío, calculador, ¿qué recomendarías más? ¿Economistas o biólogos? ¿Qué le hace falta a México más?
¿Economistas o biólogos? Mira, la verdad es que yo creo que a México, bueno, en realidad dirían la gente mayor, ¿no? Le hace falta buenas personas que sean buenas profesionistas, ¿no? Buenas y buenos profesionistas. ¿Qué le hace falta? La verdad es que yo creo que ahí sí depende. Los dos campos están saturados, ¿no? A su modo. Pero si quieres una opinión fría, les puedo decir que la verdad el campo laboral en biología es muy reducido, muy adverso, muy complejo, porque casi no hay, ¿no? Porque en trabajos pueden pedirte que seas ingeniero ambiental, ¿no? Esos son muy buenos, ¿no? Te pueden pedir, por ejemplo, químicos farmacobiólogos, y entonces aquí hay incluso hasta una frase muy, muy famosa que dice, no, es que mi campo laboral es la investigación, ¿no? Pero evidentemente las universidades del país no tienen espacios para personas que hacen ciencias así, ¿no? Como la biología. La verdad, yo les diría que si quieren encontrar trabajo muy rápido, no estudien biología, ¿no? O sea, Sí, no esa así. se Sí, dice. sí. O hay que dedicarse a otras cuestiones de la biología que no necesariamente tengan que ver como con el estereotipo de ir al campo y medir anfibios. Es muy bonita, de verdad te cambia la vida porque aprendes a apreciar el mundo de otra manera. Yo incluso pienso, ya en términos filosóficos, por cierto, que la biología en el siglo XX revolucionó la filosofía de la ciencia porque la biología fue el diálogo entre el reduccionismo, digamos, mecánico de la química de principios del siglo, pero cuando incorporas la historia para explicar teoría de la evolución, ahí entra la complejidad y entonces la biología empieza a jugar como en cuestiones que no pueden ser demostrables tan fácilmente, ¿no? Y entonces la biología te cambia la vida en ese sentido, ¿no? Dices, órale, ¿no? Te explicamos muchas cosas. Pero si lo quieres como en un momento de las condiciones sociales que vivimos ahora, y sobre todo en un periodo de pandemia, que yo creo que muchas familias vamos a pasar por una recesión económica increíble, yo creo que no, ¿no? Que estudien otra carrera. Pueden ser cuestiones tecnológicas que van para arriba, o incluso economía y dedicarse a cuestiones muy matematizadas, ¿no? Pero sí Oye, tienes la opinión fría. sí, no, no, está bien, porque pues es la realidad en la Sí, que vivimos y nos estamos topando. Oye, ahorita que estás diciendo eso, me gustaría preguntarte, ¿existen especialidades en biología acá en México? O sea, sí. ¿y dónde están? O sea, yo no sé, yo lo desconozco, no lo sé. ¿Tiene la UAP acá especialidades? ¿O dónde están las mejores especialidades en biología acá en México? Es que ya depende ahora sí lo que quieran estudiar, ¿no? Por ejemplo, puedes hasta ingresar desde biología a filosofía de la ciencia, ¿no? Y puedes irte a la Mm, UAM, a la UNAM, historia de la ciencia. También hay uno que se llama, creo que divulgación de la ciencia, o sea, cosas desde muy sociales, o desde el espectro que no es totalmente biológico, hasta, por ejemplo, si quieres biología marina, solamente hay me parece que en Veracruz y en La Paz, Baja California, ¿no? ¿Tú Y ya estuviste en... No, no, perdón, perdón. no, en la Ciudad de México hice como acá un poco la tesis que fue sobre una parte muy pequeña de filosofía de la biología, un Mm, concepto por ahí, y ya. La verdad es que te topas con pared, si lo quieres frío así, ¿no? Como que dices, sí. estuvo muy bueno, estuvo todo, ya comprendí unos conceptos, pero ahora para trabajar pues es otra cosa, ¿no? Y en la cuestión de, sí, bueno, ahorita que dices, y en la cuestión laboral, por ejemplo, de dar clases en prepa, secundaria, también está rudo. Sí, ¿no? Como todas las carreras, ¿no? Es muy, muy Sí. precario. No, te pasa luego que, por ejemplo, la carrera, o yo que estudié filosofía, el profesor de filosofía pues, es de educación física, o ponen al profesor de matemáticas, pasa lo mismo con la biología, ponen a cualquier docente o a que cubra esa clase. Claro, ¿no? A mí me tocó como en la secundaria o en la prepa personas que no eran del perfil y que te ponen a dar, ¿no? Y se les agradece el entusiasmo, ¿no? Pero pues ya sabes que ahí entran otras cosas, ¿no? El sindicato y que la Sí, repartición de horas y esas cosas, ¿no? Que sí, pues sí. es un problema en general. Oye, Pero y sí. ahorita hablando sobre de eso, por, cuando tú metes tu proyecto a la maestría de economía, no te dicen, oye, está muy alejado, o sea, biología y economía, o ya les planteaste bien tu proyecto, ¿de qué fue tu proyecto de investigación? O sea, ¿hubo dificultad por tu ser biólogo? No, no, en realidad estuvo bien porque yo les planteaba como la necesidad personal
y a partir de ahí pues construir otras cosas, de que siempre hablábamos mucho en biología del desarrollo sustentable, ¿no? Y entonces que mi formación que yo quería en la maestría era para comprender a qué se referían con el desarrollo, que en economía conocen muy bien el desarrollo, lo estudian muy bien, ¿no? Y conocen las historias y todo, pero en biología no. Entonces yo les decía, bueno, yo tengo esa necesidad y mi proyecto primero fue, yo quería, lo cambié como 2 veces, nada más ahorita te voy a contar, la primera quería como evaluar la cuestión que del carbono o algo así, porque quería medir el desarrollo como de las condiciones ambientales y el desarrollo urbano, algo así, ni me acuerdo, la verdad. Fue hace 3 años. Pero al final decidí como estudiar un poco las áreas verdes como espacio público, que son como el reflejo de la desigualdad en el desarrollo urbano, ¿no? Y el Ok. desarrollo urbano, pues es el producto territorial del desarrollo económico, ¿no? ¿Y te metes mucho a cuestiones político-económicas con respecto ya a la biología? O sea, estás metiendo no solamente la biología, sino que estás metiendo la política y la economía incluido ahí en tu proyecto o ya en tu desarrollo de especialidad económica. Pues mira, fíjate que la verdad, en términos como políticos, la verdad muy poco, no, y no lo hice porque no quisiera, sino ahí sí fue por una cuestión pedagógica, ¿no? Porque Ok. de repente, como tú dices, no era economista y mi tesis como hablaba un poco de desarrollo urbano y me decían, por ejemplo, tú no eres urbanista, ¿no? O sea, tú no puedes comprender exactamente cómo se desarrolla una ciudad en términos estructurales. Puedes ser críticas, pero no entiendes como esta parte pues de la disciplina o propiamente urbana. Y entonces traté de jugar un poco entre la crítica a la ciudad, como poner en un plano el espacio público verde como relevante para el siglo XXI, como uno de los retos del siglo XXI, que en el siglo XX no se tomó en cuenta porque había otras cosas como la industrialización. Y creo que ahí empieza un poco la cuestión política, ¿no? Como este juego de los actores que siempre van a estar ahí, ¿no? Y de la complejidad que siempre va a existir en los territorios, ¿no? Entre los actores privados, la sociedad civil organizada y no organizada, el Estado, y porque ya puedes ver los matices entre, por ejemplo, esto que llamaban el estado de bienestar y el estado neoliberal, ¿no? Y cómo cambian esas políticas. Eso lo puse más bien como una cuestión de poder explicar el por qué yo observaba como resultado la distribución del espacio aquí en Puebla. Pero eh, como tal, hacía meterme a hacer un análisis profundo de cada actor, no, no. Eso no, porque si no, no era parte del objetivo, ¿no? Ok, fíjate que, bueno, no sé si todavía sigas participando con tu hermano Fidel en el programa de Debatamos. Yo te vi varias veces y la verdad sí, o sea, no siempre, pero sí te vi y me gustaban tus aportaciones porque, o sea, me agradaban porque yo decía, no, este cuate es biólogo y hace, No como seas chismoso, Edgar. no, pero supongamos que te tratabas de informar, ¿no? Y ahorita pues veo que tienes una fluidez todavía más desarrollada, te la dio, comprendes la realidad social de una forma totalmente distinta a la que yo la comprendo, pero sigues ahí con tu hermano, ya no estás en Debatamos, como, No, no, ya no. Ya también las ocupaciones, ¿no? Como te lo decía antes, pues hay que trabajar de repente la verdad del tiempo, ¿no? Hay que buscar un poco de trabajo. También, pues con toda la pandemia, esas cosas. De repente ya no me organizo, soy una persona muy mal organizada, ¿no? ok, y fíjate que, bueno, ahorita que dices eso, pues te hago la invitación para pues, futuros diálogos que tengamos acá y espero poder concordar horarios, porque ahorita todo esto que tú estás planteando, que ya te estás metiendo hasta con filosofía de la ciencia, cómo abordarlo, pues creo que hasta me podrías ayudar tú mucho por el conocimiento de ciencia en la biología y económica que manejas. Y la última, para terminar, ¿qué recomendarías tú estudiar? ¿Por gusto, porque tengo la espinita de estudiar biología, o por una cuestión práctica, biología o economía, etcétera? ¿Cuál recomendarías tú estudiar más?
Ay, depende, ¿no? Ahora sí, como diríamos todos en la ciencia, o cuando te preguntan, oye, ¿qué especie es? No, pues depende. Es que esa es la Sí, clásica. bueno, No, pero, vamos a cambiar la pregunta, no, tienes razón. no, Te está voy a bien. cambiar la pregunta. De César, de hace 15 años, ¿qué le diría para estudiar? ¿Estudia Híjole. biología o estudia economía? No, yo creo que la verdad es algo, yo creo que le hubiera dicho que checara más el campo laboral, ¿no? O sea, la biología es bonita y todo, o más bien, o hay cosas de la biología que a lo mejor se hubieran orientado de otra manera, ¿no? Si es en la cuestión laboral, la verdad yo creo que la biología no es tu primera opción, ¿no? Yo creo que lo que podría hacerse es como estudiar biología por tu cuenta y, y pues ya, ¿no? Checar otras cuestiones, por ejemplo, a quienes estudian econometría, les va muy bien, ¿no? O sea, que son muy duchos en cuestiones de datos y matemáticas, ¿no? Pero tampoco puedo decirte, aunque no te profundice aquí, como que me haya ido muy mal en la biología, ¿sabes? Pero sí me ha costado. O sea, sí he hecho cosas de biología eh, y he estado en proyectos muy bonitos de biología que la verdad sí me alcanzaba para vivir de una manera digna, pero pues sí te cuesta, ¿no? O ves que hay personas que estudian otras cosas y les cuesta muchísimo menos que a ti, ¿no? Y no está mal, ¿no? O sí hay cosas, a lo mejor por la cuestión de la práctica, así, Ok, ¿no? pues Pero, muchas gracias. Sí, sí, dime. No te no, nada más preocupes. para cerrar, porque a lo mejor puedes decir, ¿y por qué el espacio público en las ciudades, no? ¿Por qué lo Ah, metí? sí, Porque dilo. cuando tú te imaginas una ciudad y te imaginas dónde está entre comillas, lo ambiental, eh, pues ¿dónde está? Pues en los parques, ¿no? ¿Dónde ves lo verde, los árboles y dónde escuchas algunos animalitos? Pues en el espacio público verde. Entonces son Yo como luego, ese reducto imaginario que está en las ciudades, ¿no? Por yo eso es luego que veo en me las gusta calles ahí. que ya les está saliendo pastito, ahí hierba. Sí, ¿no? O sea, pues, hay una cuestión de conectividad, de biodiversidad y esas cosas. Por eso es que el espacio público verde yo lo retomé ahí, como un enlace entre la Ok, biología y el desarrollo territorial. pues muy padre. La verdad me gustó mucho platicar contigo. Espero tenerte más ocasiones aquí dialogando sobre otros temas. Y te agradezco de corazón que hayas aceptado la entrevista. Por muchas razones no se había podido dar por los tiempos, pero pues ya estamos acá. Y gracias, te lo agradezco, No, César. gracias. Y bueno, pues si hay de repente otra duda sobre la biología, tampoco, a lo mejor son uno un poco a los extremos, ¿no? Y hay cuestiones de la biología que son muy buenas, ¿no? Pero eso también te lo comparto, no en el mal sentido, como de decir, ay, la biología no sirve o algo así. La verdad es que también recolecta uno las historias de muchas compañeras y compañeros de la generación, ¿no? Que de repente dicen, oye, es que se me ha hecho más difícil, ¿no? Y Como las ingresar. personales también, ¿no? También las... Claro, no, pues son todas, ¿no? Y pero en realidad el mundo es difícil, ¿no? Sí, es para todo, hay que echarle Eh, ganas. Pues gracias, César. no, Nos gracias, mi estamos estimado. viendo. Bye. Gracias.